Red de Justicia. Bienvenidos una vez más a este tu programa Red de Justicia, donde tu voz siempre es escuchada y usamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Hoy tenemos un invitado particular que es diputado a la Asamblea Nacional. Juan García es otro de los luchadores por la defensa del Esequibo. Bienvenido a tu programa, Juan. Gracias, José Vicente, por la invitación y bueno, un placer estar aquí en este programa que lo sigo con frecuencia. Gracias. Te comentaba que estaba bien montado y todo bien bonito para como debe ser la comunicación, estética, limpia, elocuente para que la gente pueda entender las cosas como son. Bueno, muy bien. Bueno, somos todavía alumnos y tú eres un maestro de la comunicación. Así que hoy va a ser un día particular, por eso que dije que eres un invitado totalmente especial, porque sé que aquí vamos a disertir. Tengo licencia para preguntar también. O sea, que vamos a un contrapunteo de entrevistas, de preguntas. Sí. Pero yo creo que el tema más importante que estamos tratando en los últimos tiempos es el Esequibo, sobre todo sobre esa Venezuela total, completa que queremos para el futuro de nuestros hijos. Algo que por historia nos pertenece, que no solamente es un territorio, sino también es un espíritu del cual conforma un gran estado que es la República Bolivariana de Venezuela. Sé que tú desde lo muy íntimo de la Asamblea Nacional has hecho un esfuerzo muy grande, loable, para poder establecer esas líneas de trabajo para poder conseguir materializar. Dios permita que el Esequibo esté legalmente definitivo en manos de nosotros los venezolanos y se acabe esa anarquía, ese movimiento tan nefasto que ha hecho el gobierno vecino de Guyana, por supuesto apoyado por otros gobiernos del mundo. Hay que dejar claro que el Esequibo es venezolano. Nosotros no estamos poniendo eso en duda, ¿no? Me refiero al pueblo de Venezuela. Quien esté generando otro tipo de opinión está respondiendo a esos intereses a los cuales está respondiendo quien está gobernando Guyana, que es un empleado de la ExxonMobil, y la ExxonMobil a su vez impulsada por el gobierno imperial de los Estados Unidos, para poder explotar las riquezas que son de Venezuela, que están en el Esequibo, que están en el mar territorial por delimitar, pero el Esequibo no hay duda que es de Venezuela. Históricamente, legalmente, así está demostrado. Por estos tiempos ha sido una buena oportunidad para que todas las venezolanas y los venezolanos de todas las edades, nosotros desde el colegio vimos ese mapa con la zona del Esequibo rayada, pero por estos tiempos nuestras niñas, nuestros niños jóvenes, los adultos, los que son un poco más adultos, mayores, hemos tenido la oportunidad de conocer al detalle cuál ha sido la historia de esa legítima reclamación que tiene Venezuela sobre ese espacio. Sí, mira, y por dónde hemos pasado, y por supuesto tener los argumentos que no llevan a ninguna guerra, pues son argumentos legales, históricos, que nos hacen propietarios como venezolanas, como venezolanos de ese territorio. Hay algo tan importante que está entre nosotros los venezolanos, como tú lo mencionabas, siguiendo tu línea de conversación. Nosotros desde niños dibujamos un mapa donde está esa zona, que en algún momento algunos nos ponían como una zona rayada en reclamación, otros no. Yo en muchos momentos lo dibujé por completo. Y aquí te voy a hacer una confesión, como se lo dije a mi esposa en estos días. Todos tenemos una imagen figurativa de lo que es el territorio venezolano. Yo cuando era niño
yo veía a Venezuela como si fuera como un rinoceronte, algo así como la figura de un rinoceronte. Sí, como un elefante. Como un elefante. Como Todos un tenemos elefante. esa idea, esa ideología como tal. Y que piensen quitarnos eso que está dentro de nosotros y cercenarnos parte de nuestro territorio que hemos estado reclamando por mucho tiempo y que sabemos que es nuestro, es importante tenerlo muy, muy presente. Y esta época del referéndum ha sido totalmente oportuno para llevar a cabo un proceso de educación para todos los Correcto. venezolanos que ha sido tan indispensable para comprender lo que era esa zona en reclamación. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar y a conversar de esa historia, por qué nos pertenece por historia y por qué Guyana no puede hacer esos mismos alegatos que tenemos nosotros. Ellos solamente han ido ocupando el territorio, pero no han podido tener una posición firme histórica de cómo ellos son disque, ellos quizás ocupadores o propietarios o poseedores de ese territorio, sabiendo que es Venezuela el dueño por historia española, como fueron los españoles que nos entregaron a nosotros esa herencia como tal. Entonces, es importante que empecemos a conocer desde 1400 de la Capitanía General de Venezuela por qué nos pertenece ese territorio. Sí, fíjate, tú, antes de entrar en ese tema, tú mencionabas la Asamblea Nacional, y hay que ser preciso con eso, porque la Asamblea Nacional es la instancia convocante de este referéndum consultivo constitucional del próximo 3 de diciembre. Supuesto respaldado por el presidente de la República, presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y con el soporte del Consejo Nacional Electoral y toda su tecnología, la mejor del mundo, es decir, por muchas instancias que han sido observadoras y evaluadoras de los procesos electorales en Venezuela. Eso por una parte, ¿no? Pero ahí ha habido varios momentos, pues, con relación a esa discusión. Desde la creación de la Capitanía General de Venezuela, se delimitó ese territorio como parte del mapa de Venezuela. Y de allí en adelante ocurrieron una serie de variantes. De hecho, la Gran Colombia abarcaba un poco más de territorio. ¿Cierto? Y de ahí en adelante hemos venido como que ajustándonos a las diferentes épocas en reclamación que ha tenido ese tema. El presidente Nicolás Maduro, en un acto que hacía en noviembre, y te voy a ayudar por aquí, él hablaba de 6 momentos de la lucha, del reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, que tienen que ver con eso que tú estás planteando. Voy a buscarlo por aquí para leerlo textualmente y podamos también darlo a conocer a la gente que nos está viendo. El presidente, ¿cuáles son los 6 momentos históricos de esta lucha? A partir de tu pregunta. El primero, la formación del territorio entre 1492 y 1840, periodo colonial, periodo de la independencia, se inicia en 1492 con la llegada del colonialismo europeo a tierras americanas y se extiende hasta 1840 cuando se conforma el territorio de lo que es Venezuela. Ahí está, Guayana. Periodo de agresión, despojo y fraude arbitral entre 1840 y 1899. Comienza en 1840 cuando el Imperio Británico da los primeros pasos para entrar al territorio de la República y finaliza en 1899 cuando se consuma el fraude del laudo arbitral de París. Sí, es importante, ¿no? Haciendo una pausa allí. ¿Por qué se constituye ese fraude del laudo arbitral de París? Ahí vamos a hacer un pequeño análisis, porque hay que comprender, tenemos que entender el momento histórico y por qué se sucedió eso en 1829. Y que ahí no hubo ningún venezolano en ese... Pero antes de eso vamos a hacer una pausa y vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales.
Bienvenidos de nuevo, estamos de regreso a nuestro programa Red de Justicia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @José y en YouTube y TikTok como abogado José Vicente Faría. Tenemos como invitado al diputado Juan García. Estamos conversando sobre la lucha y la defensa de nuestro Esequibo. Le damos una pregunta al aire y fue ese momento histórico de cuando fue firmado de forma fraudulenta el laudo arbitral de París de 1899. Mira, Juan, yo le decía en el corte, en el segmento anterior, que tenemos que comprender qué sucedía en ese momento y por qué se dio esa firma del laudo arbitral. Yo quisiera, aprovechando mi condición de periodista, que también lo soy, que tú nos explicaras como abogado quiénes participaron en ese fraude, a quiénes representaban, cuántos venezolanos habían en esa sala donde se decidió el laudo arbitral. Venezolano no había ninguno. No había ningún venezolano. Discutiendo un tema territorial sobre Venezuela. El momento histórico que yo quiero dar a transmitir, Juan, es que en ese punto, Europa, en este caso el Reino Unido, como llamamos ahorita, Inglaterra, para aquel momento, estaba en su revolución industrial, estaba en su momento económico. ¿Okay? Nosotros estábamos pasando por un momento de guerra civil, ¿okay? Donde estábamos en muchas revoluciones, la economía de nuestro país tan joven no era la mejor. ¿Okay? Por supuesto, no teníamos las condiciones de representarnos ante esa situación, sino que sabíamos que estábamos en un territorio que estaba siendo despojado. ¿Okay? Tal vez sí había las condiciones. Tal vez pudiésemos haber tenido allí un venezolano defendiendo el territorio, pero no lo hubo. No lo hubo. ¿Quiénes eran? Tú lo mides, la pregunta que te voy a responder. ¿Quiénes representaban a Venezuela? Pero te quiero manifestar mi inquietud de que esos argumentos de la situación en Venezuela, a lo mejor la situación económica, el desconocimiento, pudiera incidir, pero allí privaron los intereses imperiales sobre el gobierno de Venezuela, que seguramente estuvo informado de que ahí iban a estar unos representantes norteamericanos del gobierno norteamericano defendiendo intereses de Venezuela. Eso, pero sabemos la condición, tenemos que saber en qué momento estábamos y por qué permitimos eso, por qué se permitió. Claro, había un interés supremo por los Estados Unidos. Pero se permite no porque es la situación del pueblo, lo permite el gobierno de ese momento. Claro, por eso, pero ¿por qué lo permite? Bueno, estaba en una condición, obviamente, bueno, ellos sabían en el momento en el que estaba y vivíamos en tiempos de gobiernos transitorios, gobiernos de dictadura, y bueno, estaba muy convulsionado el país para ese momento, estábamos apenas en un crecimiento. Y por eso es que me hago énfasis a ese punto. Pero el tema más específico, la pregunta que tú haces, y lo que de verdad debemos reconocer, de verdad debemos estar al tanto de que quienes nos representaron fueron dos miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, los americanos, los norteamericanos, que estaban velando por los intereses de Inglaterra. ¿Y quién es Inglaterra? Su principal socio. Estados Unidos e Inglaterra son socios importantes, son hermanos, que no solamente comparten esos mismos intereses económicos, porque son socios, sino que comparten las mismas tradiciones, la misma cultura, la misma legislación y el mismo idioma. Entonces, ¿a quiénes representaban esos miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿A Venezuela o a Inglaterra en ese momento? Representaron los intereses del capital. Hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, de Brad Pitt, donde él dice en uno de los diálogos, el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno, es un negocio. Y siempre ha sido un negocio. En ese momento era un negocio. Y se sentaron los dos socios. Los dos socios, como tú dices, los representantes de la Corte de Justicia de los Estados Unidos con los del Reino Unido. Y decidieron a favor del capital. Yo te voy a dar otro tips. Eso, por historia, esos dos miembros de Estados Unidos, esos dos miembros de Inglaterra y uno ruso, conforman el Consejo
Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Y son los que tienen voto para conformar los 15 magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que tanto los americanos como los ingleses tienen una participación permanente dentro de la Corte Internacional de Justicia. Es para que vamos comprendiendo hacia dónde vamos con el rechazo de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a través del referéndum. Pero quisiera que me conversaras un poco sobre esas otras etapas o esos momentos que el presidente Maduro estaba explicando. El presidente Maduro describe un tercer momento como la diplomacia imperial de las cañoneras. Denuncia el fraude y el acuerdo de Ginebra de 1966. En esta etapa se hace referencia al periodo en que Venezuela pasó de situaciones de división, amenazas de bloqueo, invasiones militares, a la reacción caracterizada por la denuncia y logros internacionales en el área diplomática, mediante la firma de los documentos que condujeron a la redacción, aceptación y suscripción del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Bueno, ahí también hago otra acotación que para mí me parece sumamente importante y lo hemos discutido por mucho tiempo entre algunos expertos, es que lo que se logró en 1966 es admirable. Tenemos que decir que sentar a un gigante como Inglaterra para que firmara ese acuerdo de Ginebra fue un logro muy, muy importante. Pero no fue tan sencillo, no solamente fue como que lo sometimos y lo sentamos y nos firmamos, sino que de 1962 hasta 1966 Venezuela hizo un trabajo grandioso, extraordinario, para presentar todas y cada una de las pruebas que demuestran que el Esequibo es de Venezuela. Muy por el contrario, Inglaterra no pudo demostrar absolutamente nada. Por eso es que lo sentamos y lo sometimos hasta ese punto. Y con esa diplomacia de paz que ha caracterizado a Venezuela, incluso tú lo estás describiendo en ese momento, 1962 en adelante. Es la misma diplomacia de paz en la que ha transitado el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro, a pesar de todas las agresiones que hemos tenido por más de 25 años en Venezuela, en mayor o menor grado, de acuerdo a la época que analicemos, en estos 25 años vamos a tener una incidencia importante en eso. Pero es una prueba de que es el tránsito por la diplomacia de paz. Sí. Le voy un poquito más atrás al laudo arbitral, donde tú describías una situación en el país, y yo quiero resaltar que el pueblo de Venezuela, seguramente en ese momento, estuvo en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. O sea, entonces, está la situación. El momento comunicacional era diferente también. Que tú describes. Está bien, pero tú describes, pero no fue lo fundamental en eso. Ahí privaron los intereses de esos dos gobiernos y sus negocios en la zona. Entonces, vamos al cuarto momento, ¿no? Que es de 1966 a 2015. Así lo describe el presidente. En este periodo se conforma la República Cooperativa de Guyana y ocurre la reserva presentada por Venezuela sobre el reconocimiento del Estado que surgía de la Guyana británica. Esta etapa abarca la aplicación práctica del Acuerdo de Ginebra, las opciones establecidas en el documento y la Carta de las Naciones Unidas, así como la búsqueda de una solución pacífica y satisfactoria para ambas partes. El quinto momento, Guyana asume una posición beligerante, 2015-2023. Sí, comprendo. Para esta etapa se consideran especialmente aquellas acciones que derivaron de la reacción de Venezuela y la convocatoria del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, la próxima semana. Describe la continua violación del derecho internacional por parte de la República Cooperativa de Guyana, así como sus pactos con la ExxonMobil y el Comando Sur de los Estados Unidos, activos en este momento, activos el Comando Sur, activos la ExxonMobil, que por cierto, ayer rodaron un cuadro de los empleados del mes de la ExxonMobil y salían el presidente de Guyana, María Corina Machado, y el señor presidente de la OEA.
los 3 empleados del mes del ExxonMobil. Repito aquí, describe la continuación de la violación del derecho internacional por parte de la República Cooperativa de Guyana, así como sus pactos con ExxonMobil y el Comando Sur de los Estados Unidos, que dan la espalda al Acuerdo de Ginebra. Sí, ¿cuál es la intención de dar la espalda al Acuerdo de Ginebra? ¿Por qué no transitar por ese camino de paz, de conversación, para dirimir esa situación? ¿Por qué? Bueno, en la opinión que podemos plantear sobre ese momento beligerante, ¿no? Como tú lo estás diciendo, y que realmente es así, creo que tenemos que empezar a estudiar qué sucedió desde el 66 hasta 2023. Y para eso nos vamos a tomar un tiempo, y yo sé que lo vamos a discutir y lo vamos a comprender de una manera muy diferente, de forma propositiva, para poder seguir en la lucha de esa defensa de ese equipo. Durante eso tenemos que hacer una pausa. Yo sé que el tema está muy interesante y nos apasiona muchísimo, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. No se despeguen de las pantallas. Retornamos con nuestro programa Red de Justicia, donde tu voz siempre es escuchada. Usamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Tenemos a nuestro invitado Juan García. Estamos conversando sobre esos 6 momentos que nos ha descrito el presidente Maduro sobre el Esequibo. Y hablamos qué sucedió después del Acuerdo de Ginebra hasta el 2015 y de 2015 al 2023. Esa actitud beligerante que ha tenido Guyana durante todo ese tiempo. Me parece, para describirlo de una forma mucho más sencilla, más simple, que ha tenido una actitud muy cobarde al desconocer ese Acuerdo de Ginebra que fue firmado en 1966, cuando ellos todavía no eran un país como tal, sino que eran una colonia británica. Pero para ellos es importante desconocer ese Acuerdo de Ginebra, que es desfavorable para ellos y que nosotros planteamos con razones legales, jurídicas, una posición que fue comprada por el mundo entero. Pero eso sí, hacen mención o traen a colación el laudo fraudulento de 1899. Entonces solamente aceptan lo que le conviene de una manera tan balurda y tan cobarde. Por eso es que ellos han tenido que buscar una estrategia totalmente diferente. Y en 2015 al 2023 se plantea una etapa que para ellos ha sido estratégica, es de buscar de una u otra forma que la Corte Internacional de Justicia sea quien dirima esa controversia, quien decida sobre esa controversia. El secretario de la ONU para ese momento se lavó las manos, eso como Poncio Pilato. ¿Sabes qué? Yo no voy a decir sobre esto, sino que la Corte. Y el presidente le respondió. Para eso, pero eso, estoy hablando de aquel secretario. Ahora tomó la misma posición. La misma, porque. Entonces, ¿para quién trabajan ellos? Ese es el punto. O sea, ellos, hay momentos tan importantes y ha sido demasiado tocados desde el punto de vista de la humanidad, donde ellos han sido silenciosos. Te hablo de la ONU. Hasta el mismo tema de la Franja de Gaza. Mira todos los delitos de lesa humanidad. Vergonzosa la posesión de. Y no lo van a hacer con nosotros. A la Franja de Gaza. Entonces, no estamos hablando ni de religión. Es una vergüenza. No estamos hablando ni de religión, y estamos hablando de política. Y estamos hablando del genocidio. Un descaro lo que hace la ONU frente al genocidio de entonces vamos a ver cómo pasó en Ruanda, 30 años después, para que entonces empecemos a juzgar lo que cometieron los delitos. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿dónde está la ONU? Por eso es que a veces pierde el respeto por ese organismo supranacional que tú estás sometido. Sí, nosotros estamos sometidos, o nosotros renunciamos a parte de nuestra soberanía para que sea el organismo internacional que se encargue de organizar esos puntos tan álgidos. Pero entonces, cuando llega el momento decisivo, como era ese Esequibo, como llega el momento tan importante como la Franja de Gaza, ellos hacen silencio, o sea, están inmutados. Bueno, pero todo es una estrategia. Es una estrategia, en el caso nuestro, en el caso de esta parte del mundo, es una estrategia del gobierno imperial de los Estados Unidos basada en la doctrina Monroe. Si tú ves los últimos videos de la jefa del Comando Sur, de Laura Richardson, cómo se refiere de manera descarada a la necesidad que según ella tiene
el gobierno de los Estados Unidos de intervenir en países como Venezuela, como Brasil, como Chile, porque ya está el litio, que es necesario para toda el tema tecnológico. Las reservas de petróleo más grandes del mundo están en Venezuela, y por mucho. Y por mucho, lo sé. El oro que hay en Venezuela, la reserva de agua más importante del mundo está en esta zona. Ella lo dice, lo confiesa ahí. Y lo habla abiertamente para un público, y aquí entro en el tema comunicacional, que quiero que lo toquemos también, porque dentro de toda esta batalla, la guerra cognitiva confesada durante la intervención militar de Rusia en Ucrania, confesada por los gobiernos imperiales que están participando allí, que buscan tratar incluso de torcerle el pensamiento de la humanidad. Es un tema bien, bien profundo, podemos hacer un programa completo sobre eso. Sí, lo sé. Y el tema mediático viene haciendo también su trabajo en ese momento, en estos momentos. Por ahí vimos al presidente Irfan de Guyana poniendo la bandera cerca del límite de facto en una zona del Esequibo, la bandera de Guyana. Una provocación. ¿Sí? El hecho de meterse en un mar no delimitado es una provocación. Ellos abandonaron la diplomacia de paz porque están provocando y quieren llevarnos a una situación, ojalá que no, una situación de guerra. Venezuela no es un país guerrerista, Venezuela es un país de paz. Cuando hablo de Venezuela hablo de ti, de tu familia, de mi familia, de quienes nos acompañan, de la convivencia que tenemos. En las redes podemos ver, pues los venezolanos que están por el mundo, los que estamos aquí, cómo somos los venezolanos. Somos un país guerrerista. Pero ellos, cuando digo ellos, es el negocio del gobierno de los Estados Unidos, sus empleados del ExxonMobil, el señor que preside Guyana, que es empleado de la ExxonMobil, están buscando un conflicto para apoderarse de las riquezas de Venezuela, no solo del territorio, sino de las riquezas de ese territorio. Por eso, cuando hablamos de los discursos, y no hablo de los discursos de quienes tienen quizás más acceso a los medios de comunicación y a las redes que nosotros, pues, que quienes pudiéramos tener un poquito más. Tú te vas para el pueblo, para los barrios, a conversar, como hemos ido todos este mes y medio casi, a conversar en cada calle, en cada parroquia, y tú escuchas a la gente hablando con propiedad, hablando con sentido de pertenencia de su territorio, pues de la Guyana Esequiba. Es admirable. Con sentido de pertenencia, cosa que ellos no entienden. Ellos no entienden porque dice un amigo mío que hoy es embajador, que en realidad ellos le temen es al bolivarianismo que hay en la sangre de los venezolanos. Sí. Lo que pasa es que ellos tienen una cultura de guerra, y si lo explicamos desde un punto de vista muy militar, ¿qué es la guerra? Es el agotamiento de la política a través de las vías de paz. Se acaba la vía de paz, nosotros hacemos política de forma bélica. Yo estaba acostumbrado a hacer ese tipo de política. Para ellos lo ven como una política. Nosotros no lo vemos como una política. Es un negocio también. Nosotros lo vemos como un acto obviamente, en detrimento de la humanidad. Entonces, para ellos es una forma de trabajar, y nosotros no lo vemos de esa manera. El hecho de que el presidente de Guyana traspase la frontera y coloque una bandera de Guyana en nuestro territorio, es una forma de hacer ellos política, pero a su manera, no a la nuestra. Nosotros no podemos pretender... Es una provocación. Entonces, es una provocación. Porque están impulsando... Eso no es hacer política, es una provocación, porque está recibiendo la orden del Comando Sur, anda y métete allá y pon la bandera cerca de la línea de facto. Porque ellos saben cómo... Ellos tienen una vasta experiencia de cómo trabajar bajo la presión bélica. Nosotros no tenemos ese camino porque no está en nuestro espíritu, no está en nuestro corazón. Pero sí tenemos la determinación
y lo vamos a demostrar el 3 de diciembre, de defender nuestros derechos territoriales, sean donde sean. Yo sé, y lo vamos a hacer. Desde la Guayana Esequiba hasta el hito número 1 de La Guaira. Así va a ser. Yo estoy convencido totalmente de eso, Juan, y creo que la lección que vamos a dar nosotros al mundo entero sobre la posición de Venezuela es importante y totalmente transparente. Yo sé que vamos a conseguir el objetivo y esto es un trabajo de mucho tiempo. Quiero que los que estén allí comprendan que los conflictos entre los países no necesariamente tienen que ser bélicos y que no se dirimen en 10 años ni en 20 años. Tenemos más de 100 años de esto, pero es la etapa cumbre de lo que está sucediendo. Y creo que te está cambiando pausa. Al regreso a la pausa, yo quiero hacerte una pregunta con relación a las instancias judiciales que pudieran cambiar después del referéndum. Pues la instancia donde... Llévanos a comerciales. Tú. Vamos a comerciales, ya venimos con más de Red de Justicia. Estamos en nuestro programa Red de Justicia, donde tú siempre has escuchado y usamos las redes sociales y la TV como su medio de comunicación. Es un momento histórico. Estamos en plena lucha pacífica por la defensa del Esequibo. El 3 de diciembre es el referéndum consultivo. Es importante también que expliquemos a la audiencia. Vamos a hablar de las preguntas también. Sobre ese referéndum consultivo y que no es un proceso político de elección popular, es para escuchar la opinión del pueblo sobre un tema de trascendencia nacional. Y ahí vamos a entrar nosotros en los aspectos legales para que conozcamos sobre las 5 preguntas que se van a hacer en ese referéndum. Pero antes voy a leer el sexto momento del presidente. Sí, totalmente. Él habla del sexto momento a partir de 2023 en adelante, luego del referéndum. En este punto se proyecta la nueva etapa de la República Bolivariana de Venezuela en sus esfuerzos por defender la Guayana Esequiba, cuyo territorio le pertenece a los venezolanos por tradición, historia y derecho. Ahora bien, hemos ido a la Corte Internacional de Justicia a presentar nuestro alegato con nuestro representante, nuestra vicepresidenta al frente de sus esfuerzos diplomáticos. Yo pienso, disculpen el yoísmo, pero pienso que a partir del referéndum, el escenario internacional tiene que cambiar con relación a los espacios donde dirimir este tipo de cosas. De acuerdo contigo. Porque la respuesta del pueblo de Venezuela va a ser contundente, más allá de los mensajes que han enviado sectores extremistas de la oposición venezolana a no participar, a desinformar sobre estas cosas, porque ya vamos a leer la pregunta, aquí no se está consultando la soberanía en ninguna de las preguntas. Más allá de todo eso, va a haber una respuesta contundente del pueblo de Venezuela. Tú eres abogado, José Vicente, y tienes experiencia en estas cosas, ¿no? Por lo menos en el análisis que te he visto con relación a este tipo de cosas que tienen que ver con la discusión de temas de tipo internacional y estás avanzado en lo constitucional. Pero a nivel internacional, a nivel de la instancia judicial internacional, ¿qué pudiera venir después de eso? Porque tenemos una Corte Internacional Judicial parcializada, con un miembro que reconoció al gobierno de Juan Guaidó. Bueno, en esas 5 preguntas que se plantean en el consultivo del 3 de diciembre, todas las preguntas son de suma importancia. Pero una de las que está más a colación, en relevancia, ha sido si desconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y esa es la pregunta que me han hecho y que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Qué pasará si desconocemos o no acudimos a la Corte Internacional de Justicia? Y eso es muy importante aclararlo, porque esto es un asunto, cuando hablamos de un conflicto territorial entre 2 países, es una complejidad, no es cualquier cosa. La Corte Internacional de Justicia, al desconocerla, nos va a llevar a una posición favorable en defensa. Diga, ¿y por qué la estamos desconociendo?
lo que tú explicaste, la estamos desconociendo, esa jurisdicción, y no nos vamos a someter a la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia, porque quienes la conforman son los que defienden los intereses de los británicos, los americanos, que son los padres de Guyana. Ojo, ¿Okay? Venezuela no es que vaya a tomar el camino de la beligerancia, de la guerra, de la violencia. De la actitud contumaz, no, eso no es así. Es porque de forma legalmente estratégica queremos plantear un escenario nuevo. Y ahí es donde vamos a responder la pregunta. Con esa respuesta que sí, no nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia, estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué nos dice la Carta de las Naciones Unidas? Que para ir a la Corte Internacional de Justicia, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y a lo que tú respondas, a ese sí, de que rechazamos la jurisdicción, ya no estamos de acuerdo en someternos a esa instancia. Entonces se disuelve por completo esa jurisdicción. Y tiene la Organización de las Naciones Unidas enfrentarse a un nuevo escenario, rechazando o dejando atrás esa carta que introdujo Guyana en el 2016-2017, donde pidieron que sometiera este conflicto a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que eso se acabó, ese escenario se acaba. Tenemos un escenario nuevo, que es lo que dice en sexto momento el presidente de la República, donde vamos a tener que poner sobre la mesa cuál va a ser la jurisdicción. Entonces vamos a sentar nuevamente Guyana, las Naciones Unidas y nosotros a ver cuál va a ser esa nueva jurisdicción. Porque tú preguntarás, si no es la Corte Internacional de Justicia, entonces ¿quién es? Bueno, eso es lo que vamos a decir. La etapa del constitucionalismo internacional es totalmente novedosa. Es la última etapa del constitucionalismo en el mundo. Es decir, que estamos todavía en desarrollo de esa etapa, de la universalidad, del internacionalismo. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a sentar un precedente de una nueva jurisdicción en estos casos. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Sí. Segunda pregunta, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Sí, porque fue donde presentamos nuestras pruebas. Correcto. De que la Guayana Esequiba es nuestra. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial de la Guayana Esequiba? Sí, por las razones que acabo de explicar. Cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí, obviamente porque ellos a través de la fuerza se están aprovechando de los recursos que no le pertenecen a ellos. Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Sí. Y ¿sabes por qué? Yo he pensado mucho sobre esa pregunta. Yo creo que esa pregunta tiene sobre todo una esencia espiritual dentro del venezolano y del que está en aquel territorio. José Vicente, ¿dónde se está? Porque no sabe, el que está allá adentro sabe ¿Dónde se está preguntando ahí? ¿Dónde se está consultando la soberanía? En el momento. ¿Dónde estamos endosando la soberanía? Señores de la oposición que escriben por grupos de WhatsApp, que declaran que cada día son menos, porque cada día les creen menos, están disminuidos. Aquí no se está consultando la soberanía. Ahí están las 5 preguntas bien claras. El señor de Guyana, quien está al frente del gobierno de Guyana, acudió a la Corte Interamericana de Justicia a pedir la suspensión del referéndum, abrogándose él funciones del pueblo venezolano. Nosotros dirimimos nuestras cosas con base en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.
Porque sabe que eso tiene un efecto legal, Sí. no solamente en nuestro territorio nacional, sino también a los organismos internacionales. Eso va a tener un efecto No, eso es contundente. temor al pueblo. ¿Eh? Entonces, Temor al pueblo de Venezuela. ¿no? Temor al pueblo de Latinoamérica que está determinado a ser libre, soberano e independiente. ¿Y sabes por qué? Yo te voy a dar una explicación. Más allá de los resultados que hayan ocurrido Y entonces, lamentablemente en Argentina y en Ecuador, más allá de eso, el proyecto de la Gran Colombia sigue intacto, sigue avanzando en los corazones y en las venas de cada uno de los latinoamericanos. Bueno, te voy a hacer algo, te voy a hacer un tema que a mí me apasiona y que el presidente Chávez lo estableció con mucho ahínco en la Constitución del 99, que es la unión de los estados latinoamericanos y del Caribe. Ese es el temor que ellos tienen, que nosotros vamos indiscutiblemente, y no nos va a parar absolutamente nadie, a esa Unión Latinoamericana y del Caribe. Mira, porque así está el mundo. Mira. Así como sucedió en Europa, como lo está haciendo Asia, lo estamos haciendo nosotros. Y ese es el temor que tiene Estados Unidos y algunos imperios. Pero para eso tengo que interrumpirte, porque ahora sí voy a hacer yo el corte. Porque entonces no voy a cobrar yo mi sueldo en el programa. Bien. Ok, vamos para el corte comercial. Ya volvemos. De regreso a nuestro programa Red de Justicia, donde tu voz siempre es escuchada y usamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Nos puedes ver a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, en mi cuenta personal, de José Vicente F, y por supuesto en YouTube y TikTok como abogado José Vicente Farías. Tenemos al diputado de la Asamblea Nacional, Juan García. Estamos aquí debatiendo sobre los intereses y sobre la defensa del Esequibo. Por supuesto, no me dio chance de decirlo, pero creo que me debes un suéter de eso tan bonito y colorido que ha sido parte de nosotros, con ese corazón unido, que realmente no hay distinción política, como lo he dicho en otro momento. Esto no es una consulta política, es una consulta para escuchar al pueblo, es una de las formas de participación directa del pueblo. Claro. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que creo que es uno de los intelectuales más importantes de este país, en uno de sus discursos de las visitas que está haciendo por los estados, citó la última proclama de Bolívar en 1830, ¿no? Que dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Llegó el momento de que cesen los partidos y se consolide la unión, José Vicente. Sí es. Entre las venezolanas y los venezolanos. El momento. Para avanzar. Por eso, anteriormente te hablaba, no terminé la idea allí, pero te hablaba de cómo he escuchado yo los discursos de la gente, de las parroquias, de las calles, donde hemos ido pues, a reunirnos, de nuestros pueblos indígenas, los propietarios originales de estas tierras, pues, los verdaderos propietarios de la Guayana Esequibo. Cómo ellos defienden, cómo hablan con propiedad de estas cosas, ¿no? Porque ha habido, como decíamos al principio, una reconstrucción del discurso y va en función de la paz, de unirnos todos. Y todo termina, o todo concluye, cada discurso que ellos hablan, o que hablamos, conversamos, debatimos, en que debemos consolidar la paz y el verdadero camino de la prosperidad de todas y todos los venezolanos. Sí, amén. Es lo que estamos buscando, pues. Y nos hemos encontrado. El presidente, los 6 momentos que hemos hablado, los planteó el presidente en un acto en el Teresa Carreño, donde estaban todos los factores, estaban todos los gobernadores de oposición ahí, estaban todos los alcaldes de oposición ahí, y los alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Pueblo Patriótico y de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Acción Democrática hizo un acto de masa en defensa del referéndum consultivo bien importante en el país. Porque ellos entendieron, porque ellos impulsaron en su momento, impulsaron ese equipo. Ellos entienden esa lucha. Pero han podido desconocerlo, porque sí, claro, lo ha desconocido un sector de la oposición y han tratado de tergiversarlo. Porque te dije, se están aislando, ellos se están aislando. Tras bastidores, te comentaba
que este no es una estrategia política, es un momento de reunificación social. El hecho que estén los gobernadores sentados en Teresa Carreño, los gobernadores de oposición, con el presidente ha instado a conversaciones, a sentarse, a hablar, a dialogar. No es una conciliación política, es una reunificación social. Y eso es lo que el pueblo, los ciudadanos, tenemos que comprender, que durante todo este tiempo del gobierno revolucionario, ha llegado el momento de hacer un trabajo mucho más fuerte para esa unión. Porque como te lo dije en el segmento anterior, la unión empieza por la casa, por nosotros, por la familia, por la sociedad. Y tenemos planteado una tarea que tiene ese espíritu de la Gran Colombia que tú decías, que viene la unión de Latinoamérica, de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, para que seamos una fuerza, un motor importante, que seamos entre el bloque más importante, como lo ha hecho la Unión Europea, vamos a ser un bloque importante a nivel mundial. Y eso lo vamos a lograr cuando estemos unidos. Y no un bloque para la guerra, un bloque para la paz, para la prosperidad, Claro, pero para la economía. Para avanzar, para fortalecer la economía. En eso ha insistido el presidente. Quienes han enumerado los llamados de paz a diálogo del presidente superan los 900 llamados a diálogo del presidente. Lo que es la CELAC, que es un experto en diplomacia de paz, además. Claro, por supuesto. Él entiende lo que el CARICOM, como dice el CARICOM, Mercosur ha sido CELAC, tienen un trabajo importante, muy, muy importante, porque cuando consigamos esa unión, obviamente nuestros hijos son los que se van a beneficiar más de eso. Eso no tiene vuelta atrás, eso va para allá. La idea que tuvo nuestro libertador Bolívar no estaba a destiempo, estaba totalmente preparado para este tiempo. Y creyendo no solamente esa posición, sabemos que lo que estamos diseñando para todos los ciudadanos, es en común. La Guayana Esequiba es un territorio que le pertenece a todos los venezolanos. Aquí no estamos hablando ni de religión, ni de política, ni de estrato social, nada de eso se está debatiendo aquí. Aquí estamos debatiendo lo que realmente nos pertenece a todos. Y la obtención de esa conquista, de esa victoria, va a quedar para la historia. Entonces, Juan, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita, no solamente estamos reconquistando, sino que estamos construyendo a futuro. Bueno, está reconectando con lo nuestro. Nos estamos reencontrando entre venezolanas, entre venezolanos, en un mismo objetivo. En defensa del territorio esequibo, de verdad, pero en defensa de lo nuestro también, de nuestras cosas, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Esos ejemplos vienen de nuestras comunidades indígenas, sí, y su tradición de lucha contra los conquistadores por sus vidas, por sus tradiciones, por su cultura. Eso lo heredamos de ellos, pues. Y en eso andamos las venezolanas y los venezolanos por estos tiempos. Vamos a un referendo el próximo 3 de diciembre para fortalecer, para respaldar el reclamo legítimo que tenemos sobre ese territorio nuestro. Indudablemente. El tiempo se nos ha acabado. Yo sé que la conversación ha sido muy, muy amena. Tenemos muchos temas que conversar. Yo sé que de aquí en adelante vamos a seguir coordinando, planificando muchos temas para la construcción de este país, un país grande, un país hermoso. Yo los bendigo a todos, te doy a ti las gracias por compartir este espacio conmigo. Me siento honrado de poder compartir estas palabras, estas ideas y por supuesto compartir lo que hemos adquirido en poco o mucho, mediano conocimiento, bajo el esquema de la humildad, se lo estamos planteando a nuestra audición. Te dejo a ti porque eres el padre de la comunicación en este espacio para que te despidas. Gracias por la invitación, José Vicente. Y bueno, estos son los espacios naturales de nuestra batalla, pues la comunicación. En esta guerra multifuncional, multidimensional en la que estamos a nivel mundial, la comunicación en redes, en televisión, en medios formales, es de lo más importante. La construcción del mensaje es de lo más importante y la defensa de la verdad de Venezuela la vamos a hacer en cualquier espacio donde vayamos. Cuando me refiero a la verdad de Venezuela es a eso, a la verdad en paz, a la construcción del verdadero camino de la prosperidad,
a la defensa de lo nuestro. Y defender lo nuestro es defender la paz del mundo, la paz de los pueblos libres del mundo. Gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Bueno, y esperemos seguir contribuyendo en este espacio y en otros espacios por la defensa de la verdad de Venezuela. Amén, así es. Lo dejo, le pido a la producción que nos regale el video del Esequibo, por supuesto, para escuchar esa hermosa canción, que siga incorporándose en nuestro espíritu venezolano. Es nuestra tierra llena de encantos, un paraíso donde nace el sol que ilumina su manto. Y aquí estamos, defenderemos con corazón de luchadores el suelo de libertadores. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. Por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. No es zona en reclamación, forma parte de mi nación. Vamos, hermanos, a protegerlo, porque somos venezolanos y unidos nos damos la mano. Lo lograremos, porque el destino de Venezuela está bendito, nos pertenece y está escrito.